Vamos a resolver el ejercicio G de la guía de vectores. En este ejercicio nos piden la lectura de 15 datos, que es todos los datos que vamos a ingresar. O sea, el primer paso que debemos hacer es leer los 15 datos. Luego lo que nos está pidiendo es calcular la diferencia entre un valor leído y el anterior. Bueno, esto se entiende que solo se puede iniciar después de haber leído el segundo dato. Entonces ya con dos datos, recién a partir de ahí podemos empezar a calcular la diferencia entre los dos datos. Y esto se va a ir repitiendo a lo largo de los restantes datos. Si yo tengo originalmente 15 datos, de los cuales tengo que calcular la diferencia entre dos, tengo que entender que mi vector va a tener 14 elementos y no 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre es la diferencia entre dos. Para poder calcular la diferencia entre dos, una de las opciones más simples es con dos variables, ¿sí? Que después podríamos hacer la diferencia, guardarla en una tercera variable y recién después meterla dentro de las 14 posiciones del vector. Después podemos ver una alternativa posible, pero por ahora nos quedamos con esto, que es lo más simple. Vayamos a ver lo que podemos hacer con el PCI. Para resolver nuestro ejercicio con un diagrama de flujo, empezamos definiendo las variables que vamos a utilizar. Entonces, definimos nuestra variable N1, N2, una variable I para controlar el ciclo, una variable V para el vector y una variable para calcular la diferencia. Vamos a dimensionar el vector en 14 elementos. Y aquí tenemos que entender lo siguiente. Nosotros vamos a leer los valores. Para eso yo utilizo la variable, definí dos variables. Una es la variable N1. Y luego el resto de las variables la voy a hacer dentro del ciclo de repetición. Para ello voy a utilizar un ciclo de repetición de 14 posiciones. Y voy a seguir leyendo variables, pero ahora lo voy a leer en la variable N2. Y ahí ya tengo las dos variables con las que puedo calcular la diferencia. Yo voy a calcular la diferencia. La diferencia es el valor de la variable que acabo de leer, que es N2, menos la anterior, que es lo que tengo guardado en N1. Ese valor es lo que voy a guardar en el vector, ese valor de diferencia es lo que voy a poner en el vector. La pregunta es, ¿se podría hacer esto sin la variable donde calculé la diferencia? Sí, yo podría poner en el vector directamente N2 menos N1. Yo prefiero hacerlo de esta manera para que quede un poco más claro. Ahora, cuando yo vuelva al siguiente ciclo, cuando pase el siguiente ciclo, voy a leer un nuevo valor de N2. Sería ya en este caso el tercero. Pero el valor N1 sigue siendo el mismo porque lo habíamos leído por fuera del ciclo. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar ese valor de N1. Entonces ahora N1 pasa a valer lo que valía N2. Cuando yo pase al siguiente ciclo, ya tengo un nuevo valor de N2 que voy a leer y le voy a restar N1 que era el valor leído en el ciclo anterior. Entonces de esta manera, cuando terminen los 14 ciclos, voy a tener las 14 diferencias guardadas en el vector VEC. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente a modo ilustrativo, vamos a mostrar los valores que hemos leído en el vector.
De esta manera yo voy a mostrar en pantalla todos los valores que hemos leído en el vector, que no es lo mismo que los valores que leímos originalmente, sino los valores que se formaron con las diferencias. Igualmente, para ello yo me voy a valer del archivo que tenemos en el aula virtual, donde teníamos 15 datos para leer. Lo voy a guardar en predefinir entrada, ¿sí? Selecciono todo, lo copio y lo pego para definir entrada. Entonces, de esta manera yo ya tengo los valores que quiero leer. Ya guardé los cambios y cuando doy probar me aparecen estos valores. Más allá de los valores que yo leí originalmente, los 15, lo que yo tengo ahora en el vector son la diferencia entre los valores. Por eso me aparecen valores positivos, negativos y hasta hay un 0. Una alternativa posible es que resolvamos este ejercicio con dos vectores. En el primer vector cargaríamos todos los componentes, todos los valores que vamos a leer, y en el segundo estaríamos haciendo la diferencia. Aquí, en vez de usar dos variables, usamos el vector teniendo en cuenta una posición del vector y la anterior. De esta forma se puede resolver utilizando dos vectores. Planteamos una alternativa a esto, sería hacerlo con dos vectores. Un vector que va a tener los 15 elementos que estamos leyendo de afuera y el vector de 14 elementos como hicimos recién. El primer paso sería leer todos los elementos, todos los datos que tenemos. Para eso, con un ciclo de 15 posiciones, directamente leo desde afuera los datos en el vector n. De esta forma ya tengo un vector cargado con los 15 elementos. Una vez que tengo cargado todos los elementos del vector, lo que voy a hacer es recorrer el vector nuevamente para armar el vector con las diferencias. El vector donde voy a guardar la diferencia es vec. Y en su posición i, que sería la posición 1, yo lo que voy a leer, recuerden que el vector que cargamos originalmente va a tener 15 posiciones. Lo que estamos haciendo es el vector n, que es donde leímos los 15 valores, en la posición siguiente le resto la posición A. Por lo tanto, voy a completar mi vector de 14 posiciones. Y ahí ya tengo un vector armado con las 14 diferencias. Para demostrarlo, simplemente hacemos lo que hicimos recién. Lo mostramos por pantalla. Recuerden que ya tenemos guardados los datos precargados, ¿sí? Una vez que guardo los datos del archivo, los muestro y tenemos los valores que teníamos, los mismos valores que teníamos con la versión anterior, ¿sí? Una vez que yo ya tengo mi vector armado con 14 elementos del vector, yo tengo que empezar a buscar lo que me piden, que es contar cuántos valores hay positivos, cuántos valores son negativos y si hay algún 0 o no. Nosotros tenemos que tener en cuenta que al calcular la diferencia no son los valores que teníamos originalmente en el vector, sino que son diferencias entre un valor y otro. De ahí donde puede venir que tengamos valores negativos, ¿sí? Entonces,
Una vez que tenemos el vector armado, vamos a empezar a comparar las posiciones del vector contra 0. Aquellas posiciones que sean mayores, aquellos valores que sean mayores a 0 son positivos, lo vamos a ir contando. Lo mismo haremos con los negativos y con el 0. Por lo tanto, lo que yo necesito para poder resolver esto son 3 contadores. Uno para contar valores positivos, uno para contar valores negativos y un tercero que va a contar los ceros. Vamos a nuestro ejemplo en el PCI. Esto yo ya lo podría, no lo voy a necesitar, ¿sí? Por lo tanto lo voy a sacar de acá, ¿sí? Y vamos a ir a lo que nos están pidiendo realmente, que era contar la cantidad de positivos y contar la cantidad de negativos. Yo ya definí las 3 variables que voy a necesitar y las voy a poner en 0. Una vez que inicialicé los 3 contadores que voy a necesitar, voy a recorrer el vector haciendo las comparaciones necesarias para contar positivos, negativos y 0. Lo que yo voy a presentar ahora es una de las alternativas posibles. Entonces, de esta manera yo hago el primer contador. Verifico si el valor que está guardado en el vector es mayor a 0, señal de que es positivo. Entonces empieza a contar el contador de positivos. Si no es positivo, pregunto. Si no es mayor a 0, pregunto por si es menor a 0. Y si es verdadero, va a contar el contador de negativos. Y si este también es falso, es señal de que el valor es un 0. Por lo tanto, voy a activar el contador de 0. Una vez que tengo los 3 contadores, lo que tengo que hacer simplemente es mostrarlo. Una vez que tengo las 3 salidas y ya el archivo guardado, simplemente lo pruebo. Y lo que me parece acá es la cantidad de diferencias positivas es 7, la cantidad de diferencias negativas es 6 y la cantidad de diferencias nulas es 1, que es coherente con lo que figuraba en el aula. Bueno, veamos una alternativa, cómo se podría hacer esto de otra manera no muy diferente. Sí o sí, el vector hay que recorrerlo. Sí o sí tenemos que hacer comparaciones y la primera, al igual que antes, es para contar los positivos. Yo acá estoy contando positivos igualmente que antes. La diferencia va a ser que en lugar de contar los negativos por la rama falsa de esta disyunción, directamente voy a otra disyunción, donde acá pregunto por lo negativo. Y acá es donde voy a contar los negativos. Lo que tenemos que entender de esto es que no existe la posibilidad de que pase por las dos ramas verdaderas, porque no hay un valor que sea mayor que 0 y a la vez que sea menor que 0, ¿sí? Bueno, lo que me queda es ahora contar los ceros. Y acá simplemente tengo que preguntar si hay valores que sean igual a 0. Acá tengo
los 3 contadores, simplemente ahora vuelvo a mostrar igual que antes. Una vez mostrada la diferencia, lo mismo, vuelvo a mostrar y vemos que los resultados es el mismo que lo que habíamos tenido anteriormente. Bueno, esto es todo, espero les sirva. Gracias.